¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito sin Jaime Macías, donde analizaremos un poco lo que ha sucedido en todo este fin de semana, comprendiendo los partidos de eliminatoria sudamericana, de lo que pasó en la final de la Nations League de la UEFA, un poco en un panorama de lo que ha sido el mundo del fútbol en estos días, donde se ha jugado bastante y donde se han jugado muchas cosas también. Como siempre, estamos a través de Red de Fútbol en KRH Media. Los invitamos a que nos sigan acompañando en este proyecto, en esta aventura, que se suscriban a nuestros contenidos, a nuestro canal, que nos envíen sus comentarios, que nos digan si les gustan lo que estamos haciendo, que nos vayan guiando para saber si hay algo que podemos incorporar, hacer mejor, etc. Hoy, como decíamos, no estamos con Jaime. Jaime se ha tomado unos días de vacaciones, pero como siempre estaremos con todos otros contenidos porque ya se viene el Mundial de Clubes. Preparamos también para estos días un programa especial sobre el debut del Inter Miami en el Mundial de Clubes, un que pase Inter Miami especial. Y también hemos agregado algunas reacciones, algunos análisis sobre un poco lo que dejó la temporada europea y que ya también incorporaremos seguramente algunos más. Pero ahora vamos a hablar de lo que ha dejado esta eliminatoria de Sudamérica o estas clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde ya tenemos a 3 equipos clasificados. Ya sabíamos que Argentina iba a estar, pero se han sumado en esta doble jornada 2 equipos más. Ecuador, quinto mundial para la selección ecuatoriana, para la Tri, pese a la penalización de 3 unidades que había recibido por el tema de Byron Castillo al comienzo de esta eliminatoria, y la selección brasileña, al cabo de 3 entrenadores, con Carlo Ancelotti, con la primera victoria del entrenador italiano, con ese 1-0 registrado frente a Paraguay, el día del cumpleaños 66 del entrenador más laureado del fútbol europeo. Le ha costado mucho a Brasil realmente y la verdad es esa, que es un solo gol en estos 180 minutos de Ancelotti, un gol de Vinicius en una jugada donde se aprovecha o donde se fuerza un error de la última línea del equipo paraguayo, una pelota luchada por Mateus Cunha, que le permite a Vinicius, en esa posición donde lo ubicó Carlo Ancelotti, casi como un 9, definir abajo del arco para darle la tranquilidad a Brasil. Como está acostumbrado Brasil a tantas cosas, es el máximo ganador de la Copa del Mundo, quizá esta clasificación se ve como algo rutinario, algo que se esperaba. No hubiese sido del mismo modo si Paraguay hubiese clasificado, para lo cual el cuadro guaraní necesitaba solamente el empate. Pero, por ejemplo, sí vimos en el Nacional de Lima grandes celebraciones de parte de la selección de Ecuador. Es que Ecuador es el gran presente del fútbol sudamericano en los mundiales en este siglo XXI, porque ya es la 5ª participación para la Tri, todas ellas registradas al cambio de siglo. 2002, después se dio la de 2006 también. Ecuador no está en el Mundial de... es 2006, 2002, 2006, 2014... en la última Copa del Mundo y esta. Entonces hay algunos momentos en los cuales Ecuador sufrió algunas dudas, siempre clasificándose con un entrenador extranjero. Había clasificado con los colombianos en su momento, ahora está clasificándose con los argentinos, pero un equipo muy sólido, un equipo que clasifica al cabo de 2 empates 0-0 y que está mostrando en esta doble jornada algunos otros recursos. El debut del arquero Valle, 29 años para su primera participación en la selección nacional ecuatoriana, esa solidez defensiva con el campeón de Europa William Pacho, con Hincapié pretendido por el Atlético de Madrid, que son los futbolistas de mayor jerarquía junto con Moisés Caicedo, con Pervis Estupiñán, con la vuelta de Ener Valencia en este encuentro, pero un partido donde también Perú se estaba jugando algo importante. Perú, que no está todavía matemáticamente eliminado, el equipo que ahora dirige Ibáñez, pero que sí está al borde. Necesita ganar los 6 puntos y que Venezuela pierda los 2 partidos y que Bolivia saque solamente 1 punto para poder meterse a la repesca Perú. Eso es lo que necesita el cuadro incaico.
El otro gran ganador de la jornada, más allá de lo que fue la clasificación ecuatoriana y de lo que fue el partido de Brasil, después vamos a hablar un poquitito más de Brasil, es Bolivia. Bolivia en un partido muy accidentado en el Alto, accidentado porque se pone 1-0 con el gol de Miguel Terceros, sin duda el mejor jugador de esta selección boliviana. Bolivia sale de Marcelo Martins Moreno Martins, de acuerdo a qué lado de si lo consideramos brasileño, esto lo hemos hablado muchas veces, es un divague de los nuestros, de acuerdo a la cultura portuguesa o a la cultura boliviana. Bueno, Moreno Martins o Martins Moreno ya no está en la selección boliviana y está Miguel Terceros, que también se está haciendo en el fútbol brasileño. Y es Miguelito el que lleva a Bolivia a esta esperanza, ya con Villegas como entrenador, recuperando en el Alto a más de 4.100 metros de altura. Un fútbol que le permite pelear contra seleccionados, como en este caso el chileno, que no están en su mejor momento, pero le permite seguir ganando puntos en casa y va a tener una carta más. El equipo boliviano va a tener una bala más. Partido ve una expulsión por bando, y eso hace que se le complique a Bolivia más en el trámite. No había mucha gente en el Alto, un estadio con capacidad para 22.000 espectadores, había poco más de 12.000, y se notaba un poco eso, ¿no? Como que hay un poco ya de desánimo, de que se está necesitando un milagro, una jornada entre semana también, un partido que comienza a las 4 de la tarde en Bolivia, con algunos cambios también el equipo boliviano. No estaba Vizcarra, estaba Lampe en la puerta después de lo que fue esa acción muy desafortunada en defensa que permitió el gol de Venezuela en la derrota frente al conjunto vinotinto, que era un mano a mano y lo termina ganando la selección venezolana. En ese mano a mano hay una victoria por bando, una para bolivianos y otra para venezolanos. Y ahora todo se define en las últimas jornadas. Ustedes dirán, ¿quién tiene el calendario más complicado? Y podría uno pensar que el calendario más complicado lo tiene Venezuela, porque Venezuela tiene que ir a jugar contra Argentina de visitante y después tiene que recibir, en ese plan repechaje, tiene que recibir al seleccionado colombiano. Y se sabe que los partidos entre Colombia y Venezuela no son sencillos. Después hablaremos también de los escenarios, de lo que sigue para los equipos clasificados y de lo que puede llegar a seguir para los equipos que vayan a la repesca. 6 seleccionados que van a ir a la repesca, con un formato bastante particular que la FIFA ya ha definido. Pero claro, Bolivia aprovecha las circunstancias de su localía, mete un gol sobre el final y termina consiguiendo el objetivo que se había planteado, meterle presión a Venezuela de cara a las últimas 2 jornadas. Venezuela que tiene esa final o ese partido de 6 puntos que gana en casa frente a Bolivia, pero que después termina cayendo ante una reacción esperada, pero que también se dudaba que podía generar la selección de Uruguay que le gana el partido con un cabezazo de Rodrigo Aguirre sobre el final del primer tiempo y con un bombazo de Arrascaeta al inicio del segundo tiempo. En ese pequeño paréntesis, entre el 43 y el 47, Uruguay solidifica su posibilidad de clasificar. Está muy cerca el equipo celeste, al igual que Colombia, al igual que la selección paraguaya. Se puede dar la clasificación de estos equipos en la próxima jornada, pero ha sido una jornada, por ejemplo, en el contexto general, donde nadie ha obtenido 6 puntos. Los que más han ganado, 4, han sido la selección argentina, que rescata el empate sobre el final, aún estando con 10 en el partido frente a Colombia después de un golazo de Lucho Díaz, y la ya mencionada selección brasileña, Brasil, que termina ganando el partido frente a Paraguay, que lo necesitaba y mucho, después del 0-0 frente al equipo de Ecuador en la jornada número 15. Argentina, que venía de esa victoria frente a Chile con el gol de Almada, termina Almada convirtiéndose, si se quiere, un poco en el faro de lo que es esta situación que está viviendo el equipo de Lionel Scaloni. Dará para un análisis mucho mayor
de qué está pasando con esta Argentina ya clasificada, de cuáles son las decisiones que tendrá que tomar Scaloni. Si bien es cierto, esta fecha caía en un momento complejo al final de la temporada europea, donde Argentina, con muchos futbolistas que están pensando en el Mundial de Clubes, con otros que venían, como el caso de Lautaro Martínez, de disputar la final de la Champions League, pero en ese punto, en esa situación de dos corrientes muy importantes, Argentina consiguió esto, rescatar ante Colombia, termina siendo un resultado para cada uno en los particulares enfrentamientos entre argentinos y colombianos en este último año, la final de la Copa América ganada por Argentina, todo definido por un gol, el partido jugado en Barranquilla ganado por Colombia por 2-1 y este empate 1-1 con el gol de Almada. Cuando Argentina estaba con 10 después de la expulsión de Enzo Fernández y cuando Argentina ya no estaba con Messi. Un Messi al cual le ha costado marcar diferencias en esta vuelta con la selección argentina. Lo quisieron dosificar a Leo. Le dieron un puñado de minutos, más o menos media hora, en el partido frente a Chile en el Nacional de Santiago. Y después comenzó el partido, no lo terminó en el Monumental, ya cuando Argentina estaba con 10 llegó ese cambio y Argentina mostró una cara más dinámica. De hecho, cuando ya Argentina estaba con 10, después del cambio de Messi, generó un fútbol con un poco más de velocidad. No digo que Messi le restara velocidad, pero sí generó algo donde pareció equilibrar la situación de partido en la cual Colombia estaba aferrándose a esa victoria que nos remontaba al 5-0 de 1993 por el valor de la victoria y por lo único de la victoria como visitante en Argentina. Pero también quizá Colombia entendiendo que ese resultado era muy bueno para el equipo cafetero de Lorenzo, muy apremiado Lorenzo también, y que en ese contexto poder conseguir ganarle a Argentina iba a significar un golpe muy fuerte a favor de la moral colombiana. Porque Colombia también, después de la desaparición de John Hader Durán, aparentemente con ese encontronazo con el entrenador argentino, después del partido vivido frente a Perú, Colombia que empata frente a Perú 0-0 sin Luis Díaz, empata el partido con Luis Díaz y con el gol de Luis Díaz en el encuentro frente a Argentina, estaba suspendido Díaz para el partido de Barranquilla, también con esa sensación de que ese horario en el cual jugó contra Perú no le vino nada bien a Colombia y que eso está exacerbando ciertas situaciones que la prensa colombiana, experta en este tipo de casos, saca para hacer su agosto en medio de todo esto. Porque en Colombia la prensa gusta de meterse en lo que pasa en la selección, en lo que pasa con los entrenadores. Sabemos que cuando son colombianos, si son de Medellín, son buenos para la prensa de aquel lado, pero no para la bogotana o para la de la costa o para la caleña y viceversa cuando un entrenador es caleño y que no se lleve bien por la prensa bogotana y cuando un entrenador es de la capital que... Todo esto pasa, es parte del folclore del fútbol colombiano y Lorenzo lo conoce muy bien por haber vivido tantos años como uno de los asistentes de Pekerman. Pero claro, cuando los resultados no aparecen, es allí donde empiezan todos los cuestionamientos. Es muy difícil mantener en armonía en esta difícil eliminatoria un vestuario durante un proceso que es tan largo, que tiene una Copa América. Colombia venía muy ilusionada, venía con ese invicto después de no clasificarse para el Mundial pasado, invicto que se pierde en circunstancias muy dolorosas en la final de la Copa América. Y a partir de allí todo se complicó, porque Colombia viene con solamente 2 victorias después de la Copa América. Una goleada frente a Chile y aquel partido con un penal de VAR que le sancionan en el encuentro frente a Argentina. Son los 2 puntos de referencia para esta Colombia que viene sufriendo. Y en esta eliminatoria tan larga le ha pasado a Uruguay
le ha pasado a Venezuela. Venezuela, si va a la repesca, habrá o llegará a eso al cabo de 9 partidos sin poder ganar. ¿Qué podemos decir de los chispazos de lo que sería la clasificación boliviana? O lo que podría llegar a ser ante la debacle de estos dos equipos, que Perú se metiese en esta opción de poder clasificar a partir de lo que pueda llegar a ser, aunque es muy difícil, casi imposible para el cuadro peruano. Pero Perú ha cerrado bien eliminatorias y ha logrado meterse en peleas cuando estaba todo por descontado. Por eso fue a buscar sobre el final con mucho fervor los 3 puntos en el encuentro en el Nacional, bastante vacío el Nacional frente a la selección ecuatoriana. Pero hablábamos de Colombia y de cómo la prensa se empieza a meter y empieza a hablar de un vestuario quebrado, de un vestuario sin referentes, de un grupo que lo respeta mucho a James, pero que está encontrando ese punto o está tratando de encontrar ese punto de transición, que el líder sea alguien nuevo, que sea alguien de esta nueva generación, que sea Richard Ríos, que sea el propio Lucho Díaz. Y Colombia me parece que necesita un poco eso. Lo habíamos marcado con Argentina, que quizá Argentina necesite como que Messi arrope a la selección y tendremos un año, tendremos muchos desafíos por definir por parte de Leo Messi de cara a la próxima Copa del Mundo. Hoy, cuando estamos generando esta reacción, un día después de la jornada 16 de las eliminatorias de la Conmebol, falta un año para el comienzo de la Copa del Mundo. Y a un año del comienzo de la Copa del Mundo, hay muchos seleccionados que tienen muchas cosas por definir. Los que más, si se quiere, firmes están son la Ecuador de Sebastián Becasese, polémicas al margen por la convocatoria de futbolistas que afectó un poquito la imagen del entrenador argentino, porque en lo futbolístico me parece que ha cumplido muy bien. Paraguay también está sólida, porque recién registra ante Brasil como visitante la primera derrota de la era Gustavo Alfaro. Creo que tenemos que mencionar a Brasil porque ya produjo ese cambio de entrenador y ahora ya no hay más. Es Ancelotti de aquí hasta el final o hasta que algo negativo suceda para Brasil de cara al Mundial del 2030, porque la idea es que Ancelotti llegue al Mundial del 2030, pero hay que darle tiempo a Carleto para que rearme la selección, para que Brasil sea sólida defensivamente, sea sólida en su mediocampo, cosa que lo fue, sufrió muy poquito en el partido frente a Paraguay, y eso hay que destacarlo en el encuentro disputado en el estadio de Corinthians. Entonces, Argentina está sólida porque después del Mundial, después de ganar la Copa América y después de mostrar carácter en estos últimos partidos y empezar a mostrar recambio, Scaloni tiene ahora esto, que decidir en qué rol va a contar con Messi. Y logró que Messi pensase en el Mundial de Clubes y fuese suplente en Santiago. Logró que Messi dejase a la selección argentina cuando necesitaba, estando con 10, algo más de dinamismo. Entonces, Scaloni es el que está en control de esta situación. Messi se fue con cara de pocos amigos, arrojó la cinta de capitán a un compañero, Otamendi creo que era, y no se lo veía contento. A ningún jugador le gusta salir cuando su equipo se ha quedado con 10. Otra vez sale en un partido Messi frente a Colombia, en aquel caso de la final de Miami de la Copa América por su lesión, pero sin Messi en el campo, en aquella final Argentina pudo producir la victoria con el tanto de Lautaro Martínez. Aquí sin Messi en el campo y con 10 produjo el empate en el pie derecho de Thiago Almada. Entonces hay señales en el camino, hay circunstancias que se van marcando y habrá que leerlas. El paso del tiempo es inexorable para cualquiera. Messi en el medio del Mundial de Clubes cumplirá 38 años. Tiene que definir su situación con el Inter Miami, cosa que todavía no está asegurada, y tiene que ver cómo va a llegar a este Mundial. Creo que tanto Cristiano como Messi van a llegar al Mundial. El tema es cómo van a llegar. Y ahora Cristiano llega sonriente, también habiendo conseguido Portugal un título más sin Cristiano en el campo, pero quizá con otra imagen de parte del portugués haciendo un gol en esa final de la Nations League. Pero
La idea es cerrar un poco lo que es el comentario de las clasificatorias de la Conmebol y después pasar a hablar un poco de lo que ha acaparado los grandes titulares de la prensa mundial del fútbol en este fin de semana de cara al Mundial de Clubes que comenzará el sábado 14 en la ciudad de Miami. ¿Qué es lo que nos queda de cara a esta final de eliminatorias? Bueno, Venezuela tiene 18 puntos. Está 4 puntos arriba Colombia, o sea, Colombia necesita una victoria en el próximo partido que justamente es contra Bolivia. Si Colombia gana ese partido sin esperar nada más, Colombia clasificará al Mundial, volverá a una Copa del Mundo el cuadro cafetero, lo cual también sería muy bueno, aunque estamos hablando de una ampliación bajo el viejo formato de la Conmebol. El corte sería hasta Paraguay. Colombia tendría que seguir peleando, pero se ha ampliado todo esto y bueno, la circunstancia es esta, ¿no? Como que le viene bien a Colombia y termina siendo Colombia el que clasifique hacia el Mundial. En la pasada eliminatoria, perdón, eran cuatro más el quinto lugar. Entonces, en este caso, el cuarto lugar sería Uruguay. Paraguay estaría en posición de repechaje bajo el viejo formato y Colombia estaría allí, pendiente todavía de su posibilidad de clasificación. Venezuela ya no estaría contando absolutamente para nada. Entonces, Colombia puede asegurar la clasificación con lo ya dicho, la victoria frente a Bolivia, una Bolivia que ha ganado solamente un partido como visitante, mientras que Paraguay necesitaría que Argentina sumase frente a Venezuela. Si Argentina suma frente a Venezuela, así sea un empate, dejaría esto ya a Colombia con que solo el empate le dé para clasificar, pero y entendiendo que Bolivia no ganase, hay una combinación bastante amplia, pero lo más probable es que en la próxima jornada tengamos 2 o quizá 3 clasificados. O sea que lo último que quede por definirse en la Conmebol sea la posición de la repesca. Venezuela, visitante frente a Argentina en el primer partido, local frente a Colombia en el segundo. Un punto de ventaja sobre Bolivia, que será visitante frente a Colombia y local frente a Brasil en el Alto. Una selección boliviana que en el Alto, o jugando como local, Bolivia ha perdido solamente frente a Argentina y frente a Ecuador, y después lo que más le duele a la hora de clasificar es un empate 2-2 contra Paraguay. Después le ha ganado a Colombia, le ha ganado a Venezuela, le ha ganado a Perú y ha producido esta victoria frente a la selección chilena. Jugando en casa la selección boliviana, tiene 4 victorias y 2 empates, o sea, 14 puntos de los 17 que tiene. La victoria como visitante para el seleccionado boliviano fue frente al equipo chileno. Entonces, a Chile le ha ganado los 6 puntos y Chile otra vez está generando una actuación decepcionante. Habrá que ver si se define o no la continuidad de Ricardo Gareca. Pero el pálpito es que el camino por rivales y sin entender ese entre comillas, aliado que pueda llegar a tener la selección boliviana en jugar en el Alto frente a Brasil con la dificultad que representa, quizá es para Venezuela para perder ese repechaje y para Bolivia para ganarlo. Bolivia, jugándole todas las fichas, planteando quizá como ha hecho en otros partidos una doble convocatoria para el partido en Barranquilla, que son condiciones muy distintas. Esto se va a jugar en septiembre. O sea, septiembre, diríamos pleno verano en Barranquilla, en el trópico, son condiciones muy distintas a las del Alto, que sería invierno, y en septiembre, final del invierno en Bolivia. Entonces, se puede plantear para Bolivia una doble convocatoria para un partido, tratar de sacar el mejor resultado, el mejor planteo y luego colocarle todas las fichas pensando que si Argentina le hace un favor, Venezuela le gana a Venezuela ese partido que se va a disputar en la penúltima jornada,
obligaría a Venezuela a ganar el último partido para poder clasificar, si es que Bolivia gana. Si Bolivia gana, obliga en el partido frente a Brasil, obligaría a Venezuela a conseguir una victoria. Con lo cual, eso es lo que quedaría por disputarse en este tramo final de la Conmebol. Lo ya dicho, una eliminatoria muy difícil, que ha cobrado la continuidad de muchos entrenadores, han sobrevivido muy poquitos, y esto habla de la dificultad. Mucha gente dice, bueno, el nivel del fútbol no es el mejor. Yo creo que no es una sentencia tan acertada, porque en esta doble jornada, cuando todo se está definiendo, hemos visto en 10 partidos 12 goles. Entonces, la conclusión es que los goles cotizan al alza y que el trabajo defensivo, la prioridad en el trabajo defensivo, las situaciones de adaptabilidad al tema geográfico representan y la longitud de esta eliminatoria representan la mayor dificultad, porque hay que encontrar a futbolistas para el principio de la eliminatoria, para el final y después para pensar en el Mundial. Son desafíos para los entrenadores y para los cuerpos técnicos que realmente son muchos y se ha visto. ¿Por qué es tan difícil clasificar al Mundial, aun cuando de 4 cupos directos hemos saltado a 6 cupos directos? Pero cambiamos ahora en el tramo final de este episodio a lo que fue la definición de la Nations League. Si bien es cierto, no es el título de campeón de Europa, y es esta competencia que la UEFA se ha inventado entre clasificatoria y clasificatoria para la Eurocopa, para el Mundial, es un torneo que sí que define muchas cosas. Por ejemplo, aquellos 4 seleccionados que llegasen hasta el final se iban a incorporar en grupos más cortos. O sea, mientras los otros ya han clasificado al Mundial y, por ejemplo, la selección italiana ya no tiene entrenador, todavía falta porque salten al ruedo de la clasificatoria estos 4 equipos. Francia, Alemania, España y Portugal. También planteaba esto, generalmente cuando uno ve una Eurocopa o una Copa del Mundo, los partidos de las semifinales se juegan en martes y miércoles. Y aquí se jugaron en miércoles y jueves. A España le tocó jugar jueves y domingo. Con lo cual, la selección española, al cabo de un encuentro muy exigente, que se le hizo bastante largo frente a Francia en la semifinal, quizá quedó un poquito más tocada. Y ya no es esta misma España, o no ha sido esta misma España que no se puede estar todos los años siempre al 100%. El equipo de Luis de la Fuente ya no era el mismo de la Eurocopa pasada, no tenía esa mística, no tenía ese brillo, pese a que el torneo se estaba definiendo en territorio alemán también, pero no era la misma España. Quizá era una Portugal con hambre, una Portugal que siempre en estas instancias se le hace difícil a la selección española, porque también la memoria nos lleva a la Portugal que se le cruza en el camino hacia la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 al equipo español, que se le cruza en Eurocopas también, y claramente es esa rivalidad ibérica que hace que estos partidos sean tan complejos. Y el partido me parece que lo pone a De la Fuente en una situación cuando, tras el ingreso de Rafa Leao y la salida de Cristiano Ronaldo, Paraguay se empieza a comportar con un equipo que empieza a mostrar que tenía armas como para poder ganarle el partido a España. Y De la Fuente que intuye que no lo quiere perder, que está sufriendo por el lado de Lamine Yamal, que después de la amarilla Mingueza tiene que colocar a Porro, después de que Lamine no le mostrase esas coberturas defensivas, lo coloca Jeremy Pino, pero pensando en no perder más la serie que en tratar de ganarla. Sí, trata de ganarlo España, pero no encuentra la misma claridad que ya había mostrado al principio del partido. España tiene la ventaja, España está cerca de poder definir todo esto en los 90 minutos, pero después en la prórroga se le hace mucho más difícil todo. Y allí aparece el espíritu portugués. Aparece también este tema de los penales,
el error de Morata, muy castigado por la prensa española, o más que por la prensa, por el seguidor de la selección española. Uno tenía que fallar porque la verdad es que Portugal acertó y ejecutó muy bien todos los penales. Pero está toda esta discusión sobre la actitud de Lamine Yamal. Más allá de que Portugal hizo todo bien para poder ganarlo, quedan dos temas allí en el final. El primero es la continuidad de Roberto Martínez, muy respaldado por los jugadores y sobre todo por Cristiano Ronaldo, porque se decía que Portugal estaba pensando en un cambio para la próxima Copa del Mundo, que quería a José Mourinho como entrenador y Mourinho estaba allí en el estadio, que se estaba planteando eso, que Roberto Martínez llegaría hasta aquí, no sé si intuyendo que Portugal no podía o podía no ganar esta Nations League, pero consigue el tercer título de la historia de la selección mayor de Portugal y a partir de ahí el respaldo de los futbolistas y sobre todo de Cristiano hacia la figura de Roberto Martínez. Quedará para más adelante esta idea de que sea Mourinho el entrenador de Portugal, lo cual está bastante cantado, en algún momento sucederá, pero quizá no llegue ahora. Pero entre ese aspecto de la duda sobre qué pasaría tras el partido y el resultado de Portugal, está despejado. Martínez seguirá. Pero cuando llegó el final del partido, se produjo la salida al inicio del segundo tiempo suplementario de Lamine Yamal del encuentro, todos pensamos, bueno, De La Fuente no quiere perderlo, De La Fuente está preservando a Lamine, De La Fuente entiende que Lamine no le está ayudando por ese lado donde Rafa Leao y sobre todo Nuno Méndez, porque también hay que hablar de dos cosas. Nuno Méndez fue la figura, fue el jugador más valioso de la final, y qué final de temporada ha plasmado el lateral del Paris Saint-Germain, porque figura en el equipo campeón de la Champions y figura en la final donde Portugal consigue la Nations League. Entonces, Nuno deja a Lamine casi fuera de la final. Muy poquitos aciertos de parte del jugador del Barça, al cabo de una temporada muy larga para él, donde todavía tiene 17 años. Para mí hace lo correcto Luis de la Fuente, lo trata de preservar, trata de sacarlo y trata de entender que, como habíamos dicho antes, prefería no perder y jugársela en los penales o ver si en alguna arrancada de Jeremy Pino podía lograr alcanzar la victoria. Porque ya se le estaba comprometiendo el partido y estaba pensando eso, mejor no lo pierdo. Pero en la ceremonia de la entrega de las medallas, en una actitud quizá muy de equipo sudamericano, y digo esto por el carácter ese sudamericano, no de no saber competir o de no saber perder, de no querer perder más bien. Y a los 17 años uno nunca quiere perder y quizá todavía no ha aprendido a perder. Lamine había declarado con respecto a su actitud que mientras me dé resultados, mientras yo consiga los resultados, significa que no tengo que cambiar. Pero es como habíamos visto en aquellas finales de Copa Libertadores, donde el que sale subcampeón se saca la medalla o se va o no espera que le den la copa o que llegue el momento ese simbólico. El campeón ya tiene la copa, nos podemos ir. Es algo como no escrito. Y eso es lo que le pasa factura aquí a Lamine. Mucha gente le critica todo esto. Pero lo ya dicho, tiene que haber un campeón, ese campeón es Portugal. Me parece que supo gestionar muy bien con Roberto Martínez, que se gana la continuidad el cuadro lusitano para poder seguir avanzando. Es admirable lo de Cristiano, 138 goles en más de 200 partidos con la camiseta nacional. Un Cristiano que se baja del Mundial de Clubes, que veremos qué rumbo tiene, que veremos si esta es su última temporada, la que va a comenzar como futbolista profesional, pero demuestra que quiere jugar el Mundial, que si el físico le deja, habrá Cristiano en la próxima Copa del Mundo. Y hay algo que también quiere Infantino, contar con Messi y con Cristiano en el próximo Mundial, para el cual solamente falta un año, o para cuando ustedes estén viendo este episodio faltará menos de un año. Así entonces, le vamos a poner punto final a este capítulo, agradeciendo a la gente que se suscribe, a la gente que nos apoya, a la gente que nos envía sus mensajes. Ya comienza el Mundial de Clubes, también estaremos siguiendo esta competencia.
Se va a poner seguramente una pausa al mercado de las transferencias. Hemos registrado algunas importantes, pero seguramente lo más fuerte está por venir con temas de clubes que intentarán reforzarse, algunos que ya lo han hecho, definir situaciones, aunque no sean imperativas, como el caso de la continuidad de Messi en el Inter Miami. Así que estaremos aquí, acompáñenos en Red de Fútbol, tendremos más comentarios, tendremos más opiniones, tendremos más programas, tendremos la actualidad del Inter Miami, tendremos Fútbol Infinito, ya volverá Jaime Macías de sus vacaciones, así que les agradecemos por apoyar nuestro emprendimiento, por apoyar nuestro proyecto y los invitamos a que se suscriban y que sigan, que estén alertas de cuando volvamos con un nuevo episodio de estas entregas, con un nuevo episodio de Fútbol Infinito y de todo lo que le proponemos aquí en Red de Fútbol. Así que gracias y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.